El Tepozán se encuentra ubicado a 8 kilómetros al poniente de la cabecera municipal de Cerritos, San Luis Potosí, a 22 grados 23 minutos de latitud norte, a 1220 metros sobre el nivel del mar. Goza de un clima templado, agradable, favorecido por las serranías que lo rodean. Sus comunidades vecinas son, al norte, Tanquito de Banda, al sur, Sierra del Tablón, al este, Mezquites Grandes y Mezquites Chicos, al oeste, Labor de San Diego. El principal acceso a Tepozán es por camino asfaltado desde la estación de ferrocarriles de Cerritos, pasando por Mezquites, y por la supercarretera Río Verde entronque con la 57 en la caseta de cobro del Tepetate, por camino de terracería hasta la capilla de San Francisco. Su fundación data aproximadamente del año de 1772, en donde dos hombres de mediana edad, Marcos Martínez, de origen italiano o francés, y Alejandro Banda, de origen español, de las que hay varias versiones de su estancia por estas tierras. Una que trabajaban para la hacienda Ojo de León, perteneciente al partido de Guadalcázar. Otra que habían comprado estas tierras, primero Marcos Martínez, e invitó a comprar también a Alejandro Banda. Por ese tiempo aquí era el paso obligado de arrieros que venían de la Huasteca con rumbo a San Luis Potosí a vender su mercancía, que consistía en café, cacao y frutas. Y precisamente aquí hacían un descanso para pasar la noche, y ya de regreso de San Luis Potosí hacían lo mismo en este lugar. Según cuenta la leyenda, que los arrieros se hacían acompañar por su familia, esposa, hijos, hijas, y en una de tantas veces que pasaron, fueron vistos por Marcos y Alejandro, quienes al ver que traían muchachas, hicieron amistad con los arrieros. Y como se interesaron en sus hijas, que eran dos hermosas criollas, y a su vez ellas correspondían a sus atenciones, con las varias veces que se supone pasaron, se encontraron y creció la amistad. Y cuando los arrieros pasaban con sus hijas, ellos les decían: nos vemos aquí en el Tepozán, que era una planta grande que había de este arbusto que es abundante en este lugar. Pero una vez ganada un poco la confianza de los arrieros, Marcos y Alejandro les ofrecieron una botella de aguardiente a cada uno. Los arrieros empezaron a beber mientras platicaban. Los muchachos hicieron como si se marcharon, y los arrieros siguieron bebiendo hasta quedarse dormidos. Dicen que les velaron el sueño. Bajo el cobijo de la noche y la embriaguez de sus papás, las muchachas decidieron quedarse con Marcos y Alejandro. Los arrieros despertaron por la mañana y buscaron afanosamente a sus hijas, pero no las encontraron, y desconsolados siguieron su camino. Se cuenta que de estas uniones se formaron las primeras familias del Tepozán. Los Martínez se fueron a vivir en lo que es hoy el Rancho de Abajo, y los Banda a Tanque Blanco. De esto han transcurrido ya 10 generaciones, según nos comenta don Benito Nieto Martínez. Bueno, aquí nos encontramos con el señor Benito Nieto Martínez, quien es originario de aquí del Tepozán y viene siendo descendiente del primer fundador en 8ª generación, quien nos va a platicar más o menos su historia de, pues a través de los años, cómo se ha ido transmitiendo esta herencia y aquí en el Tepozán. De los fundadores. De los fundadores. Ahorita, bueno. Marcos Martínez, José Martínez, Juan Martínez,
Manuel Martínez, José Martínez, Pedro Martínez, Eufrosina Martínez, Benito Nieto, José Nieto y José Nieto. ¿Serían ya hasta qué? ¿Hasta la 10ª generación de todos los que me La dijo? 10ª generación. O sea, ya Vienen hay- siendo mis nietos la 10ª generación. 10ª generación. Hay vestigios de que más antiguamente, probablemente antes de la conquista española, hubo asentamientos humanos en esta zona. La cueva del Tepozán. Se encuentra al norte del Tepozán, del Guardaganado a la derecha, en una ladera del cerro que tiene una cruz. Esta es una cueva que conserva una disposición que es general en esta región. Un pozo vertical, circular, de varios metros de profundidad, y en el fondo se abre una horquedad también circular, pero horizontalmente, la cual se prolonga por unos cuantos metros. Por la existencia de esta cueva, se sabe que probablemente antes de la conquista española, en la época prehispánica, hubo asentamientos humanos por estos lugares, tal vez pames o huachichiles. Don Joaquín Meade, en su obra La Huasteca, se refiere a que hubo penetración de los indios huastecos en esta región por el tipo de utensilios y lanzas de obsidiana propias de la meseta central que se han encontrado en los alrededores de Cerritos. Conocer perfectamente en la actualidad a qué grupo étnico pertenecían exactamente es muy difícil, ya que la cueva ha sido explorada en varias ocasiones por los lugareños o personas de afuera. Del último que se tiene noticias que la exploró fue de un japonés que vivía en Cerritos, llamado Federico Fujisawa, y que pagaba a personas de aquí mismo para que le ayudaran. Extrajo gran cantidad de piezas arqueológicas. Estas personas comentaban también que había muchos restos humanos, como si la cueva hubiese sido usada como ritual para ceremonias luctuosas, o sea que enterraban a sus difuntos con sus pertenencias, lanzas, vasijas, ídolos, silbatos, cascabeles. Pero todo esto solo queda como referencia histórica, porque los vestigios han desaparecido, perdiéndose así un gran tesoro arqueológico. A partir de las familias de Marcos Martínez y Alejandro Banda, fue creciendo la descendencia y se fue agrandando el rancho. Sus pobladores se dedicaban a la agricultura y ganadería. En esa época, Tepozán pertenecía al partido de Guadalcázar. Pero en el año de 1826, cuando dio forma la Constitución Política de los Estados y Municipios a causa de la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, formó parte de Carbonera, hoy Villa Juárez. En 1859, Cerritos se convierte en cabecera de partido, por el cual el gobernador del estado de San Luis Potosí, Vicente Chicosein, decretó el día 22 de julio de 1859 que Tepozán, Mezquites Grandes y Tanquito dejaban de pertenecer a Carbonera y pasar a formar parte de Cerritos San Luis Potosí. Desde su fundación, el pueblo de Tepozán ha sido católico. La capilla principal, construida en 1887, y desde entonces alberga al santo patrono, Señor San José. Esta, en un principio, era una capilla chica. La primera ampliación fue antes de 1910 y la remodelación, ya con torres y naves, se hizo en el año de 1944 por iniciativa
de los primeros braceros que se iban a los Estados Unidos. En todas las remodelaciones han participado todos los habitantes del Tepoztlán. Se dice que en aquella época las señoras se levantaban muy temprano para hacer sus tortillas y después se iban a ayudar a traer piedra en quimiles y delantales. Y así, señores, señoras, niños, todos cooperaban con su piedrita o granito de arena. En el año de 1986 se hizo la última remodelación y es como se encuentra actualmente. También en el barrio de abajo hay una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, santa patrona de los mexicanos, en donde se celebran sus fiestas todos los 12 de diciembre de cada año. En el año de 1910, cuando estalló la revolución, contaba ya el rancho con numerosas familias e iniciaron gestiones para obtener el título de villa, cosa que no se logró por la revuelta social desatada por la revolución. Esta zona fue testigo de enfrentamientos y mucha gente se fue a lugares más seguros, quedando aquí pocos habitantes. Los años 30 fueron de paz y esto trajo consigo una mejor condición de vida y por lo tanto volvió a florecer el Tepoztlán. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, del 39 a 1945, en el año de 1943, Estados Unidos de Norteamérica firma el programa Bracero con la República Mexicana, con el cual se permitía que los ciudadanos mexicanos se contrataran para ir a trabajar a los Estados Unidos, principalmente a las labores del campo. Mucha gente del Tepoztlán, principalmente hombres, se fueron de braceros y así, con la llegada de dólares, fue cambiando paulatinamente el rancho, dejando las casas de zacate y rama por material como ladrillo y lámina. El valle del Tepoztlán es chico, por eso cuando fue creciendo el número de habitantes, se iban a sembrar hasta Joya de Luna, La Quinta, Las Fincas, San Rafael, se transportaban en carretas y como dato importante, aquí en Tepoztlán surgió la primera carreta con rueda revestida de fierro, ya que las anteriores eran de pura madera. Esto se le atribuye al señor Agapito Mesa, su invención. Una de las actividades que ha distinguido a Tepoztlán es la elaboración artesanal de sillas. Se le atribuye a Adislao Banda su introducción, ya que fue hecho prisionero en Ciudad Victoria y ahí aprendió el oficio, cosa que más tarde trajo a su pueblo. Esta artesanía le ha dado fama e identidad al Tepoztlán, tanto en el estado como a nivel nacional. Hubo un tiempo en que se dedicaban a su elaboración gran cantidad de familias. Se veía en la estación de ferrocarril los alteros de sillas y sillones que llevaban a Tampico y a San Luis Potosí. Hoy en día esta actividad ha decaído, únicamente pocas familias se dedican a su elaboración. Esperamos que sigan conservando esta tradición. Su escuela primaria se construyó en el año de 1925 por iniciativa del coronel Eugenio Quintero, con la ayuda de Andrés Martínez Grande, Andrés Martínez Chico, Encarnación Martínez y Félix Banda. Con la cooperación de toda la población, la primera maestra fue la profesora María Zavala de Santa María del Río. En los años del 40 al 50, la escuela permaneció cerrada, ya que por culpa del profesor Samuel Vargas, que quiso imponer ideas comunistas, estos años no hubo escuela. Y a los niños, la gente más grande, los enseñaba a leer y escribir, a lo cual lo llamaban el tostón, que era la cuota mensual que cobraban por realizar esta actividad. Los que podían mandaban a sus hijos a la escuela hasta Cerritos.
En 1981 se abre la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo por iniciativa del gobierno del estado con apoyo de la comunidad. En 1983 el Jardín de Niños Leona Vicario abre sus puertas. El agua potable se introdujo en el año de 1981, la energía eléctrica en el año de 1968, el teléfono en el año de 1986, el lienzo charro en 1978, edificado en un terreno donado por Adolfo Martínez Nieto por iniciativa de los señores Antonio Martínez, Rosario Martínez y Víctor Cifuentes. Le siguieron Lorenzo Martínez, Felipe de Jesús Martínez y Juan de Dios Nieto. La asfaltación del camino en el año 2003, siendo presidente municipal el licenciado Alfredo Sánchez Azúa, originario de aquí del Tepozán y con el apoyo de todas sus habitantes. Hablemos de su gente. La gente del Tepozán sobresale en la región por su deseo de superación. A través de la historia han sobresalido en distintas áreas gran número de sus habitantes. Y por respeto a que tengamos una omisión, no doy sus nombres, pero sí recalco el empuje y la capacidad y orden en la forma de llevar sus vidas sus habitantes. Son gente de palabra cabal. La mayor parte de sus habitantes ha tenido que emigrar para buscar un mejor nivel de vida, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Se han establecido en Houston, Chicago principalmente, y en otras ciudades de la Unión Americana. Es de destacar que la mayor parte se dedican a la carpintería, que es en la actividad que sobresalen, ya que los primeros que se fueron aprendieron bien este oficio y cada que llegaban más personas de aquí para allá les daban empleo y aprendían, y así se fue acrecentando el número de personas dedicadas a esta actividad. Hoy actualmente sobresalen muchos de sus habitantes en todas las ramas de la economía, la política, la ciencia y las artes. Todos los seres humanos debemos proteger nuestro entorno. Los cerros, ricos en vegetación, que rodean Tepozán, son una riqueza incalculable para la humanidad. Es una fortuna que, perteneciendo a esta zona cerca del altiplano, tengamos esta exuberante vegetación que proporciona oxígeno, regula el clima, mantiene los ecosistemas y es rica en plantas únicas en el mundo, como cactáceas exóticas. Pero esto está en peligro por la voracidad de una empresa cementera que tiene como finalidad apoderarse de ellos para explotarlos, matando la vida de la región. Los invito a una reflexión y no permitamos que esto suceda por el bien de la humanidad. Actualmente, Tepozán cuenta con aproximadamente 400 habitantes, tomando en cuenta Tanque Blanco, Rancho Chiquito, Rancho de Abajo. Pero el día 19 de marzo de cada año vienen de Estados Unidos y otros lugares de la República Mexicana gran cantidad de gente nativa de aquí a celebrar el santo patrono, Señor San José. Y al jaripeo del día 20 de marzo, que ha hecho ya famoso al Tepozán por traer buen espectáculo y además de que es gratuito para toda la gente. Esta es una pequeña muestra de la riqueza histórica que encierra el Tepozán. Espero les guste y que disfruten su fiesta. Versos de doña Vicenta Martínez. Tepozán querido, Tepozán hermoso, Tepozán florido, lugar bendecido donde yo nací. Entre cerros verdes está escondido en tu bello estado, San Luis Potosí. Tepozán florido, Tepozán hermoso, eres tú la cuna que me vio nacer, donde las mujeres lucero su rebozo y tortean la masa al amanecer.
Todas las mañanas escucho el molino y en la madrugada el gallo el cantar. Vuelo de palomas, del cenzontle el trino y los hombres van la tierra a labrar. Tepoztlán querido, Tepoztlán hermoso, recuerdo tu dulce y bello amanecer, cuando las mujeres van al agua, al pozo, y los hombres al cerro leña traer. Eres un encanto, Tepoztlán querido, aunque yo esté lejos, nunca olvidaré tus cercas de piedra, tus huertos floridos y tus chimeneas oliendo a café. Tepoztlán querido, tu cielo de estrellas, como dulce sueño, está siempre en mí. También el recuerdo de tus noches bellas y tus bugambilias color carmesí. Tepoztlán hermoso, Tepoztlán florido, cada vez que pueda te visitaré, por ver a mi gente que tanto he querido y al santo patrono, Señor San José.